Buenos días, señoritas, señores, señores, estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado Paralelo B, Extensión Cahuasquí de la Unidad Educativa Imbabura. Hoy día sábado vamos a dar inicio al trabajo que corresponde a Química y Biología, de acuerdo a la guía didáctica que ustedes lo mantienen desde la primera semana. Voy a dar inicio especialmente con la explicación sobre la finalización del año lectivo. Sí, tenemos aquí la información respectiva respecto a la finalización del año lectivo. De acuerdo al oficio enviado y que también se les comunicó a ustedes la semana anterior, reitero nuevamente, por favor, las personas que llegan pueden revisar este video las veces que sea conveniente con el fin de estar sumamente claros al respecto de la finalización del año lectivo. Repito, esto ya se explicó la semana anterior, pero es menester nuevamente reiterar el asunto de finalización del periodo lectivo en la UNEDI. El oficio nos dice, por medio del presente informo a ustedes la organización de las actividades a fin de tomar en cuenta la finalización del periodo lectivo. De octavo a segundo de bachillerato. Estamos hablando de segundo bachillerato B de la extensión Cahuasquí, entonces corresponde esta información. Del 7 al 11 de julio, las últimas actividades académicas. Es decir, la próxima semana, el día sábado, es la última videoconferencia. Se termina ya el periodo lectivo. Para esto ustedes deben ya enviar los trabajos el día de mañana o el lunes. Ya enviaré pues cuáles son las preguntas que deben contestar referente a la última parte tanto de química como biología. De 1 al 11 de julio hay una ficha de evaluación. Esto es una autoevaluación que nos indicarán en la unidad educativa directamente a los profesores. Del 14 al 16 de julio, recepción de portafolios. Por favor, 14 martes, 15 miércoles, 16 jueves. Entonces ustedes tienen que, las personas, porque tengo aquí un listado de personas especialmente de segundo, son 8 estudiantes de segundo del paralelo. Y han venido trabajando casi normalmente 5 personas, pero las últimas semanas, desde la semana número 15, 16, 17, solamente han venido trabajando 4 personas. Tengo entendido que se enviaron los trabajos el día de ayer, algunas personas atrasados, etcétera. Ya se revisará este fin de semana. Pero comunico para los particulares respectivos. Los trabajos que han enviado se colocan en una plataforma que nos enviaron y sacan ahí los promedios. Las personas que no han entregado trabajo, especialmente desde la primera semana de este periodo lectivo, tienen todavía su posibilidad de entregar el portafolio completo. ¿Qué corresponde al portafolio? Todo el material que ustedes deben haber desarrollado cada semana desde el mes de marzo. Entonces, en este caso, ustedes tienen que desarrollar el trabajo completo y presentarlo, entregarlo en las oficinas de la unidad educativa en la ciudad de Ibarra, ubicadas en la avenida El Retorno y Nazacota Puento. ¿Qué fechas? Aquí están, entre el 14, 15 y 16 de julio. Si usted va el 17 de julio, no va a atenderle nadie. Y en horas de la mañana. Entonces, ahí estará el señor rector, la vicerrectora o la inspectora general, quienes a su vez, al recetar su portafolio con cada carpeta de cada asignatura, nos entregarán a los profesores para revisar y colocar las notas respectivas. El 18 al 21 de julio tenemos el ingreso de calificación al sistema secretaría. Este ingreso es del segundo periodo. El ingreso de notas del primer periodo ya se desarrolló, se elaboró. Los docentes no tenemos la potestad para abrir las veces que queramos y en el momento que deseemos esta plataforma para subir las notas. Esto lo hacen a través de rectorado y abre la secretaría de la institución. Además, una vez estipuladas estas notas, subirán las notas al sistema nacional. Con eso, pues, las personas que aprueben lo harán. Las que no, lamentablemente, tendrán que repetir el curso por la falta de entrega sobre todo los materiales que hemos tenido cada semana. Creo que con esto estamos sumamente claros.
Del 22 al 25 de julio tenemos las juntas de docentes de cada curso y el 28 y 29 de julio, si es necesario, pues evaluaciones de talleres supletorios. Personas que en la primera y segunda parcial en su promedio no llegan a 7, se quedan automáticamente al supletorio. Hay personas que han enviado sus trabajos atrasados, que han enviado sus trabajos incompletos, que la calidad de los trabajos han sido muy bajos. Significa que no tiene la máxima nota. Como así también existen personas que han enviado a tiempo sus trabajos, bien indicado, bien formado, con las fotografías claritas y el trabajo con la suficiente cantidad de información que se necesita. Entonces, muchos de ellos tienen 10. Y reitero, no tendrán todos 10 por trabajos atrasados y trabajos de baja calidad. El 30 de julio hay la Junta General de Finalización del año lectivo. Entonces, tomar en cuenta estas fechas con el fin de que después no tenga inconvenientes, diga, yo tenía y no pude entregar porque no sabía. Se le está explicando desde la semana anterior. Con esto paso inmediatamente a la explicación ya del tema de clase del día de hoy. A las señoritas que se encuentran aquí presentes, Lady y Jimena Vargas, por favor, ya que están cercanos a sus compañeros, darles información respectiva y como este video lo subiré posteriormente tanto a la plataforma de Edmodo como al sitio en WhatsApp, los estudiantes que están incluidos pueden revisar las veces que sean necesarias con el fin de tener claro lo que está dispuesto por parte de las autoridades de la institución. Pasamos entonces al tema de clase del día de hoy, de química, para no retardarlos y el tiempo es oro. Esta semana se revisaba sobre todo el tema partes por millón, semana número 17. Primero que nada, estamos recordando todo este tiempo sobre el asunto de las disoluciones. ¿Qué es una disolución? Es la mezcla entre un soluto y un disolvente, o varios solutos con un disolvente. El soluto es el que está en menor cantidad, el disolvente es el que está en mayor cantidad. Esto toda la semana se ha explicado. Cuando estamos hablando de partes por millón, nos referimos especialmente a la cantidad de gramos. Entonces, ¿de dónde sacamos esta información importante? De la tabla periódica, por eso está presentándose. No tenemos que inventarnos. En la tabla periódica están ya los cálculos establecidos por los científicos. La partes por millón es otro ejemplo de unidad para expresar concentraciones muy pequeñas, que es ppm. En este caso se utilizan las siglas, partes por millón. Entonces usted de pronto en este momento puede tener junto a su escritorio una botellita de agua, una botellita de gaseosa, una botellita de jugo o la misma botellita o contenedor de leche, qué sé yo. Usted observa en la parte posterior, ahí indica, porque esa es una disposición internacional, indica de pronto en porcentajes, en ppm. Entonces ahora se da cuenta, ppm significa partes por millón. El porcentaje es, en cambio, una comparación a 100 partes, es la diferencia. Partes por millón es una comparación a 1.000.000 de partes. ¿Y para qué sirve esto? Porque aplicamos esta unidad principalmente en análisis químicos de laboratorios farmacéuticos, lugares en los que los análisis deben ser minuciosos. Ahora bien, dice, en un sitio la gente se intoxicado, estaba tomando solamente agua potable, entre comillas, o en sectores rurales agua entubada, que muchas veces no es potable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va alguien del ministerio, alguien del municipio, hace recogimiento de esa cantidad de agua en varios sitios y le hace el análisis en el laboratorio. ¿Qué significa? De que hacen comparativamente, de pronto si tiene cantidades de calcio, cantidades de sales minerales, de pronto cloro, flúor, etcétera. Y si rebasan una cantidad establecida internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud especialmente, significa que esa agua está contaminada, que esa agua no es buena para poder consumirla y puede causar daño, enfermedades, hasta la muerte, inclusive de pronto cáncer. Entonces, esa es la situación desde el punto de vista químico, el saber cómo se puede determinar características que tiene una disolución. Las fórmulas son estas, son 3 fórmulas. Partes por millón, ojo, siempre les he dicho, primero observar si tenemos un problema. ¿En qué datos me está entregando? Si está en gramos, en miligramos, si está en kilogramos. Tengo que transformar
la unidad para desarrollar el proceso. Caso contrario, si no tomo en cuenta estas pequeñas, grandes cosas, el cálculo no sirve, ni me va a salir una información errónea. Entonces, cuando me dan la masa del soluto en gramos y la masa de la disolución en gramos, entonces, masa del soluto arriba, masa de solución abajo que divide y multiplicando por 10 a la sexta. A ver, para estar claros, porque algunos han tenido inconvenientes hasta en la calculadora de meter estos datos, 10 a la sexta significa 1.000.000. Entonces, multiplica por 1.000.000. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 6 ceros, ya está. 1 y 6 ceros. Ese es 1.000.000. Entonces, hace usted el cálculo masa en gramos por masa de solución en gramos. Pero, si a usted le dan en miligramos, la masa del soluto, miligramos, y el volumen de la solución debe estar en litros. En litros. Litros, no mililitros ni centímetros cúbicos. Si le da en centímetros cúbicos, tiene que transformarle a litros. Si le da, en cambio, si le da la masa del soluto en miligramos, usted la masa de solución puede calcularle en kilogramos. O, a su vez, pasarle la miligramos a gramos y el otro a gramos. Ojo, como vemos aquí en esta fórmula, cuando me dan miligramos y sobre litro, no tengo que multiplicar por 1.000.000. Ya está aquí establecido. Igual si tengo miligramos por kilogramo, no tengo que multiplicar por 1.000.000. Multiplico por 1.000.000 solamente cuando tengo la masa del soluto en gramos y la masa de solución en gramos. Ahí solamente multiplico 1.000.000. ¿Por qué? Porque a veces cuando se me han dado ejercicios y algunos cuando van a los exámenes del bachiller les dan estos cálculos, no sé, no me salía la respuesta, multipliqué, pero ¿en qué le dieron? ¿Qué era de tomar en cuenta? Aquí está clarito. ¿En qué tipo de medida le están dando? Veamos los ejemplos, los ejercicios que se les pidió. Coloquen ustedes para que ahora sí tenemos en cuenta. En un análisis químico de aguas residuales pueden ser aguas de alcantarilla, aguas que han quedado disueltas por ahí después de un proceso de elaboración de cosas, de lavarrobo, etcétera. Son aguas residuales. Dice que se realizó en una industria de cemento. Miren, están utilizando el agua para limpiar el material del cemento. Encontramos que una muestra de agua residual contenía 0,01 gramos. ¿Cuál me voy? Me está dando en gramos. Entonces, el primero puede ser una solución de 1.000 gramos en una disolución. Ya está. Entonces está gramos sobre gramos. El 0,01 gramos sobre 1.000 gramos. Y aquí tengo que multiplicar por 1.000.000. Esta es la fórmula que utilizaré porque me da gramos y gramos. No tengo que transformar nada, simplemente aplico la fórmula. Aquí varias cosas que están repitiendo en el libro. Y ya está, 0,1 sobre 1.000 gramos de la solución o disolución por 10 a la sexta. Recuerden, 10 a la sexta es 1.000.000. Hago el proceso y resulta que las partes por millón del flúor en esa agua ha sido de 10. Vamos a suponer de que la Organización Mundial de la Salud dice 5 partes por 1.000.000 debe existir del flúor. Y si tenemos 10, significa que esa agua está contaminadísima. O de la otra manera, que de pronto la Organización Mundial de la Salud, en general, procesos químicos, dicen que máximo 20. Y tenemos 10, entonces esa agua es aceptable, no causaría daño al ser humano. Y así en general, pero hay que tener mucho cuidado. El otro ejemplo está, calculemos la cantidad de partes por millón del agua potable, si la cantidad, ojo, de agua potable, la que se supone realiza todo un proceso, ponen hasta ozonificación, realizan filtrados, colocan hasta cloro, etcétera. Si la cantidad permitida es de 3 miligramos de calcio, miren, en 100 mililitros de solución, nos dicen que calculemos a partes por millón. Me dan miligramos, voy a ver acá. Aquí está la fórmula, miligramos. Una de las dos fórmulas es la que voy a utilizar. Y como me da la disolución en mililitros, entonces es la segunda fórmula. Pero esos mililitros tengo que transformar en litros. ¿Cuántos mililitros me dan? Me dan 100 mililitros. 100 dividido para 1.000, que tiene 1 litro, entonces me va a dar 0,1 litros. Aquí está haciendo todo el proceso, con factores de conversión. Podemos hacerlo directo y yo le he hecho calculadamente en la mente. Me da 0,1 litros, lo he transformado a litros, porque debe estar en litros. Entonces, 3 miligramos, que no transformo en nada, porque está en miligramos, 3 sobre 0,1 litros. Y no multiplico por 1.000.000 por nada, porque esta es la fórmula que estamos aplicando.
¿Y cuánto nos da? A 30. Entonces, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud, o como se menciona aquí? 30 partes por millón es lo máximo permitido de la cantidad de calcio en el agua potable. Si yo hago un cálculo de algún agua potable de pronto de Ibarra, de Otavalo, de Quito, y resulta que tiene 35 o 40, significa que ha rebasado la cantidad máxima dispuesta para que tenga el agua potable y puede causar daño. Bien, eso es partes por millón. En cuanto a biología vamos a revisar inmediatamente. Biología. Tenemos aquí para esta semana el aparato circulatorio. La semana anterior revisamos el aparato respiratorio. El aparato circulatorio y el aparato respiratorio trabajan muy juntos, especialmente para que a través de la sangre vaya cantidad de sangre oxigenada y con alimentos. Entonces, ¿cómo metemos el oxígeno en la sangre? Al respirar. La semana anterior hablamos, los alveolos son los importantes, ahí es donde se realiza el intercambio. Les había explicado rápidamente lo que produce el COVID-19, especialmente a los alveolos. Les pudre, mata las células de ahí, por lo tanto no se puede hacer el intercambio, no se puede respirar. El sistema circulatorio está formado especialmente por el corazón, que es el órgano esencial, pero no es el único. El órgano que en este caso es una bomba que está pum, 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 desde el interior del vientre materno, desde cuando estamos en la edad, en la época embrionaria. ¿Y cuándo deja de funcionar? Cuando ya los que somos creyentes, Dios nos dice, no va más, terminó su vida en la tierra. Ahí se para el corazón, hasta ahí. Entonces, este corazón está latiendo todo el tiempo. Y tiene con este juntos para poder repartir o absorber a la sangre dos conductos fundamentales. Las arterias que llevan sangre oxigenada, sangre limpia, arterias. Y las venas que están de color azul aquí, hasta en la diapositiva, igual en su libro, de color azul, que lleva sangre desoxigenada, se dice. Para que me entiendan, sangre sucia, sangre con basura, sangre con CO2. Entonces, esto necesita, la sangre oxigenada va a todo el cuerpo. Miren cómo está ese gran cerebro rojito. Significa que entra la sangre oxigenada. Y de aquí, por venas, regresa al corazón. Va hacia todo el cuerpo humano, todo lo rojo que es, sangre oxigenada, sangre limpia, sangre con alimento, a todo. Y de cada uno, desde los dedos, desde los pulpejos de los dedos, etcétera, regresa esa sangre por las venas al corazón. El corazón es un órgano que tiene varias cavidades, aurículas y ventrículos, 2 aurículas, 2 ventrículos, y que están a su vez espaciados por válvulas, la válvula mitral y la válvula tricúspide. Son válvulas como puertas que permiten el paso. Chac, 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 chac. Es lo que nosotros escuchamos o el médico escucha cuando tac, 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 está el corazón. Entonces, está golpeando, que está indicando entrada y salida de sangre, entrada y salida de sangre. Bien, para realizar la circulación. Entonces, hemos hablado de los vasos sanguíneos y algo importante que estamos mencionando. Entonces, en el interior de los órganos del sistema circulatorio circula la sangre. La sangre está formada por el plasma y los elementos celulares o elementos figurados se denomina. El plasma es un líquido, es cuando se corta usted, llega el líquido, ahí hay esa cantidad de plasma y con algunas células. Es un líquido compuesto por agua y diversas sustancias, con proteínas, lípidos, sustancias, sales, azúcar, lo que sea. Se encuentran inmersos los elementos celulares. Los elementos celulares son los eritrocitos o glóbulos rojos que tenemos aquí, los leucocitos o glóbulos blancos que tenemos acá y los trombocitos. Los eritrocitos o glóbulos rojos transportan el oxígeno en el interior. Ellos llegan a los pulmones y de ahí cargan en su interior el oxígeno. Eso es todo. Entonces, van constantemente cargando y descargando, cargando y descargando. Los leucocitos o glóbulos blancos, como el que son más grandes que los otros. Estos son los encargados de la defensa orgánica. Si hablamos del COVID-19, estos leucocitos, hay diferentes leucocitos, linfocitos, granulocitos, agranulocitos, etcétera. Dejémosle ahí, para que de pronto en su momento revisen un poco más amplio.
Los leucocitos son los encargados de la defensa orgánica. Entonces, los que de pronto tienen COVID-19 ya necesita que su organismo, los leucocitos, generen defensas orgánicas. Una vez que generan defensas o soldaditos que van a atacar al COVID, a los virus, una vez que tienen esas defensas, será atacado el virus y le matarán. Algunas personas que de pronto han pasado mucho tiempo y no pueden generar esas defensas. Esas son las personas vulnerables, especialmente de la tercera edad, porque ya su organismo no reacciona normalmente. Por eso se habla de que los jóvenes tienen más posibilidades de tener defensas hacia muchas enfermedades, incluida el COVID-19. Los trombocitos, en cambio, se habla de que son ya células viejas de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, y son pedazos de proteína, pero esos pedazos de proteína de los anteriores son los que tapan cuando usted se corta, cuando usted tiene de pronto alguna hemorragia. Está en la cocina y por estar viendo la televisión se corta el dedo y comienza a salir la sangre. Y llega un momento en que se tapa. Se tapona gracias a los trombocitos. Entonces, en este caso, cada uno realiza un trabajo y está en la sangre. Ahora el problema de las personas diabéticas es de que no funciona bien ese taponamiento. Yo conozco personas que se fueron a hacer el manicure, el pedicure, especialmente pedicure, es decir, cortarse las uñas en los dedos de los pies. Y alguien le hizo mal, le dejó ahí abierto una herida, ya le ha de calmar, pero que como de pronto no sabía que tenía este problema en la sangre, resulta que nunca se cerró esa herida, siguió saliendo la sangre y comenzó a podrirse. Es lo que se denomina gangrena. Se gangrenó el pie y tuvieron que cortarle, amputarle. Y subió hasta la rodilla, tuvieron que también amputarle. Ya no aguantó más el tiempo porque era una persona de tercera edad y falleció. Entonces, ese tiene problemas los diabéticos de que no funcionan bien los trombocitos y no pueden taponar bien las heridas. Entonces, cuando usted se ha golpeado, se ha lastimado y se va formando estas carachitas, etcétera, es porque al inicio se tapona con los trombocitos. El pulso arterial la podemos nosotros tomar en cuenta. ¿Qué es el pulso arterial? Es el movimiento del corazón, sístole y diástole. Entonces nosotros podemos tomar en cuenta, como está en el gráfico, en nuestro brazo izquierdo, en el brazo izquierdo porque va directamente más ahí la sangre que al brazo derecho, y con los dos dedos de la mano, es decir, el índice y el medio, a veces con los tres, índice, medio y anular. Entonces, en este caso, no, nunca con el pulgar. ¿Y dónde se busca? En el canal del pulso. Es decir, si nosotros hacemos un poquito de fuerza, salen los tendones. Aquí entre los tendones y el hueso, ahí se aplasta suavemente y debe sentirse una pulsación. Eso es más o menos los médicos cuando alguien ha tenido un accidente. Esa pulsación puede tomarse aquí, puede tomarse a nivel del cuello, en la carótida primitiva, puede tomarse a nivel de la ingle, etcétera, pero especialmente aquí. Son las pulsaciones, es lo que se conoce como movimiento del corazón de sístole y diástole. Sístole, movimiento de contracción del miocardio, es decir, ¡blag! Al momento que se contrae, lanza un montón de sangre a todo el organismo. Y eso es lo que hace así el impulso de sangre en su arteria. Y la diástole es movimiento de relajación, es decir, se expande otra vez, se llena de sangre y otra vez envía. Se llena de sangre y otra vez envía. Eso es sístole y diástole. Y dependiendo justamente de la fuerza que tiene, esa es la presión arterial. La presión arterial de una persona adulta es normal entre 80 sobre 120. 80 sobre 100. Pero hay personas que tienen 120 sobre 200. Entonces la presión arterial está muy altísima y puede ocurrir daños, sobre todo a nivel del cerebro. Como es demasiado fuerte, puede romperse un vaso sanguíneo en el cerebro. Y eso es lo que ocasiona un derrame cerebral, que puede causar la muerte o puede causar daño cerebral irreversible. Es importante esto. Hay dos circulaciones en el sistema circulatorio que se reconoce médicamente. La circulación menor, los dos gráficos parecen igualitos, pero miren las flechas. La circulación menor empieza en el corazón, va hacia los pulmones y de los pulmones regresa con sangre oxigenada al corazón. Esa es la circulación menor, repito. Del corazón a los pulmones al corazón. Esa es circulación menor. ¿Cuál es la función? De oxigenar el oxígeno. Oxigenar la sangre, poner oxígeno, limpiar. Y es por eso que se ve la sangre roja. En cambio,
La sangre azul significa que es sangre sucia, sangre sin oxígeno, sangre con anhídrido carbónico. ¿Y dónde se hace ese intercambio gaseoso? En los alveolos pulmonares, que ya conocen desde la semana anterior. Esa es circulación menor. La circulación mayor, aquí vemos las flechitas, va del corazón hacia todo el cuerpo. Miren, va hacia el cerebro, va hacia los brazos, va hacia el hígado, va hacia el estómago, va hacia los pies, etcétera. Y de ahí regresa por las venas, es decir, va sangre limpia, sangre con alimento a cada uno de los órganos, y regresa, en cambio, sangre desoxigenada, sangre sucia, sangre con excrementos, que van especialmente a limpiarse, miren, en los riñones, en el hígado, y de ahí viajan también al corazón. ¿Qué estoy mencionando? Los riñones y el hígado, especialmente los riñones, son los órganos que depuran la sangre, los órganos que limpian nuestra sangre todo el día. Los médicos hacen un cálculo de que realmente al diario limpian como entre 2.000 y 5.000 litros de sangre. ¿Cuántos litros tenemos nosotros? 5.5 litros, de 5 a 5.5 litros. Pero esto está bajando todo el tiempo. Entonces, los riñones son los que limpian. ¿Y cómo nos damos cuenta que limpian? Al limpiar, se va formando la orina. La orina es un excremento. Lo que ya no sirve, le va sacando la suciedad de la sangre. Igual, cuando de pronto usted se ha pegado los tragos o ha tomado pastillas muy fuertes, o peor todavía, se droga. ¿Quién es el que depura? ¿Quién es el que se daña? Es el hígado. Por eso las personas que toman mucho puede darle hasta cirrosis hepática. ¿Qué es la cirrosis hepática? Es unas palabritas bonitas. Es para no decir se ha podrido el hígado. Imagínense internamente que esté podrido y por lo tanto no puede funcionar. El riñón cuando está funcionando mal, pues tiene inconvenientes la persona. Es por eso que muchos necesitan donación de riñón para cambiar su riñón. Caso contrario, tiene problemas. Y estas personas cuando no tienen todavía donación y si tienen oportunidad, realizan diálisis con máquinas. Es decir, van a un centro médico, al seguro, etcétera. Y la máquina hace el trabajo del riñón. Le conectan los tubos suyos con la sangre hacia esa máquina y la máquina se supone va limpiando. ¿Cuántas veces? Depende de una persona. Algunos hacen una vez a la semana, otros cada 15 días y es muy costoso. Lo lamentable es que esa máquina la utilizan muchas personas. Y ha habido inconvenientes años atrás, por ejemplo, de un niño que tenía este problema de deficiencia renal, en la que al llevar a limpiar allá la sangre en estas máquinas, no han limpiado bien y no han visto que tenían enfermedades las personas que han estado anteriormente. Y él se contagió de SIDA. Entonces, miren esas cosas, hay que conocerlas, hay que saberlas por qué. Ahora, una persona puede vivir normalmente, no tan normalmente, pero puede vivir tranquilamente con un riñón. Entonces, una persona puede donarle el riñón a su hermano, a su padre, etcétera, que tiene deficiencia renal. Pero ya no va a ser las mismas consideraciones, como para tomar 2, 3, 4, 5 días seguidas, como lo hacen algunos. Licor me refiero. Enfermedades que tienen, como mencionamos, el sistema, la hipertensión arterial que dijimos, la arteriosclerosis, que no es otra cosa que se tapan. Imagínense usted una manguera, que esa manguera le llenen de lodo y luego le conecten al grifo y traten de pasar el agua por ahí. El agua se va a quedar. Eso es lo que sucede en la arteriosclerosis. Los vasos sanguíneos como arterias y venas son como mangueritas que tienen un agujero en el interior por donde pasa la sangre. Pero si está tapado, especialmente por grasa puede ocurrir la arteriosclerosis, es decir, se tapona, se endurece y puede ocurrir un infarto al miocardio. El infarto al miocardio se trata de una lesión en parte del músculo cardíaco por obstrucción de las arterias que estoy mencionando. Como consecuencia, parte del corazón recibe la sangre y queda inutilizada. Acabamos de ver hace una semana que por los problemas que le ha atacado, el estado de estrés también puede producir daños. El corazón que funciona así comienza a funcionar más duro, más lento y no aguanta y simplemente se para. Ese es un ataque al miocardio. Y al pararse se daña primeras células del cerebro, se dañan las células del corazón y hasta puede morirse. Lo que le ocurrió al prefecto de la provincia del Guayas, ex jugador de la selección del Ecuador, me refiero al señor Morales, que para muchos hablan de que el estrés estuvo terrible porque lo único que le quedaba es la cárcel, así como debería ser con varios de los representantes nuestros
que lamentablemente en nuestro país cada día que enciendo la televisión me da mucho miedo. Es la sinvergüencería y la culpa la tenemos nosotros porque nosotros votamos por ellos. Para la próxima ocasión, esto es hacer conciencia cívica social. No estoy indicándole por qué votar, sino piense, analice, recepte qué está proponiendo. Si a usted le propone que le va a dar casa, techo, mentira, ¿de dónde? Eso es demagogia. Que cosas sean claras. Mucho cuidado. Entonces, una vez concluido esto, la próxima semana tendremos en química la octava semana, que es la última de trabajo, molaridad, en la página 93. Y molalidad 96. No es lo mismo. El uno es con R en la mitad y el otro es con L. Y el uno utiliza M minúscula, la otra M mayúscula. Esto se toma muchísimo en los exámenes de ser bachiller la última vez que tomaron. Entonces debe tomarse en cuenta y qué es lo que se les va a enviar a ustedes. Que será igualmente qué significa molaridad, qué significa molalidad, el que copien cuál es la fórmula y un ejercicio que está ahí en el libro para que se vayan dando cuenta. Y esto se lo explicará la próxima semana. Entonces, eso es en cuanto a química. Y biología, vamos viendo que es exactamente aquí. Tenemos para la siguiente semana lo que finalizamos, el sistema endocrino humano. Es importantísimo, de la página 125 a 199. Es importantísimo tomar en cuenta sobre todo los órganos del sistema endocrino, que son glándulas, que juegan lamentablemente positivo o negativamente, especialmente desde la época de la adolescencia, con los cambios sexuales secundarios, con las situaciones para sentirnos estados de estrés, para sentirnos bien, para sentirnos incorrecto, y muchas personas tienen hasta problemas anímicos porque funcionan mal el sistema endocrino. Hay algunas personas que no han crecido porque está mal el sistema endocrino. Hay algunas personas que se engordan, ¿no? y de pronto no saben por qué, al tomar solamente un vaso, y de pronto está funcionando mal su tiroides, ese sistema endocrino. Entonces, esas son las particularidades para la siguiente semana. Sin más que explicarles, quisiera escucharles, veamos si es que tenemos, si nos deja exponer cuáles son los temas en el libro, veamos si no, no son. Dígame, ¿alguien quiere mencionar algo tal vez? Lisa, yo una pregunta. Eh, ¿Eso del portafolio tenemos que presentar todos los estudiantes o solo los que no han presentado trabajos? A ver, el portafolio, como les dije, ustedes deben tener guardados sus materiales. Vamos Sí. a ver, vamos a pensar de que se le ocurre, porque está sucediendo en algunas instituciones, a la señora ministra, todos los estudiantes deben presentar el portafolio. Ustedes tienen guardadito y simplemente entregarían o enviarían por fotografías, que está pasando en algunas instituciones, le digo. Pues también es profesor y se han ¿Ya? alocado ahí. La idea fundamental, como ustedes mandaron cada semana, está guardado en archivos generales, en el modo y acá lo que se puede de WhatsApp, porque se colapsa el celular no me ha dado el estado, el celular es propio y el celular también es de ustedes, y colapsa y tengo que limpiar. En el supuesto no consentido, bueno, ustedes tienen notas, no habría mayor Ya, inconveniente, pero las ya, personas que Lisa. no tienen notas, ellas son las obligadas a entregar el portafolio. Reitero, por Ah, favor, ya, Lisa. ustedes tengan guardado por cualquier cosa, nada más. Termina el año lectivo y ya dicen, ya ha pasado el año. Ahí sí puede guardar o puede decir, esto ya no me sirve, le coloco a un lado, le boto. Pero simplemente, bueno, eso les he dicho desde la primera clase. Por favor, guardar, van haciendo, guarden, nada más. Ah, ya, Lisa, en eso nomás era. Perfecto. Si no hay más, pues muchas bendiciones, se cuidan, estaremos Dios mediante la próxima semana que sería la última. Envíen sus trabajos, tenemos que subir las notas, evítese inconvenientes. Hay personas que me están enviando correctamente ya a tiempo, pues tienen que la calificación completa de 10, con el 10 próximo del periodo anterior, tendrían el promedio de 10 posiblemente, o una altísima nota. Con los demás, tienen la posibilidad todavía de enviar del segundo periodo. Sin más ni más, muchas bendiciones, se cuidan, que pasen bien. Hasta la próxima semana.